Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha dejado al mundo sin aliento. El presidente venezolano Nicolás Maduro, esposado, aterriza en Nueva York, bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Lo que parecía imposible acaba de ocurrir y las consecuencias podrían cambiar el destino político de toda América Latina. Prepárense porque lo que viene es tan sorprendente como inquietante. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Un líder que durante años desafió a Washington, bajando del avión con las manos esposadas, flanqueado por agentes federales. No era una escena de ficción ni una filtración manipulada, era la realidad. Maduro fue trasladado directamente al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde enfrentará cargos por narcotráfico y tráfico de armas. La ironía es brutal. El hombre que decía ser el protector del pueblo, ahora se encuentra tras las rejas en el corazón del país que juró combatir. Mientras tanto, en Caracas, el impacto fue inmediato. La televisión estatal interrumpió su programación, y las calles se llenaron de rumores, gritos y lágrimas. Algunos celebraban, otros no podían creerlo. La figura de Maduro, que dominó la política venezolana por más de una década, se derrumbaba en cuestión de horas. Todo el aparato de poder chavista parecía tambalear, mientras los opositores se preparaban para un futuro que aún no entienden del todo. Gracias por ver este video, y por apoyar nuestro canal. Suscríbete ahora para no perderte ningún detalle de esta historia que está reescribiendo la historia de América Latina. En Washington, Donald Trump apareció ante las cámaras con una sonrisa que muchos calificaron de triunfante. Estados Unidos garantizará una transición justa y controlará los recursos de Venezuela hasta que el país pueda volver a manos del pueblo, declaró. Sus palabras provocaron indignación en algunos sectores, pero también fueron celebradas por quienes veían en la caída de Maduro una oportunidad para la democracia. Trump fue aún más lejos al confirmar que Estados Unidos tomará control temporal de las reservas petroleras de Venezuela, una medida que redefine por completo el mapa energético del continente. El arresto de Maduro no solo marca el fin de una era, sino que abre una grieta geopolítica que dividirá al mundo. Rusia y China han exigido su liberación inmediata, mientras la Unión Europea pide prudencia y diálogo. En Latinoamérica, los gobiernos se han visto obligados a tomar posición. Unos celebran el fin de la dictadura, otros denuncian una intervención extranjera disfrazada de justicia. Pero detrás de los comunicados diplomáticos, se oculta una pregunta que muchos temen formular. ¿Qué pasará ahora con Venezuela? Las calles de Caracas, Maracaibo y Valencia se convirtieron en un reflejo de esa incertidumbre. En los barrios más pobres, la gente baila y canta con banderas tricolores. En los círculos militares, reina el silencio y la tensión. La captura de Maduro no solo derrumba a un presidente, sino a todo un sistema que se sostenía sobre lealtades, miedo y petróleo. Y mientras el avión que lo trajo a Nueva York desaparecía en el horizonte, comenzaba una nueva etapa en la historia venezolana. Una etapa escrita en los tribunales de Estados Unidos. Este es solo el comienzo. Lo que está ocurriendo tras los muros del centro de detención en Brooklyn podría cambiar para siempre la relación entre Venezuela, Estados Unidos y toda la región. Para comprender cómo Nicolás Maduro terminó esposado en territorio estadounidense, hay que retroceder y mirar la trayectoria del hombre que durante años se presentó como el heredero del chavismo. Maduro no siempre fue el líder autoritario que conocemos hoy. Su historia comenzó en los sindicatos de transporte de Caracas, donde era un conductor de autobuses, con fama de mediador hábil y leal, al entonces presidente Hugo Chávez. Esa lealtad fue su pasaporte al poder. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro asumió la presidencia bajo un clima de duelo nacional. Pero pronto, las promesas de continuidad revolucionaria se transformaron en represión, corrupción y crisis humanitaria. Millones de venezolanos abandonaron el país en busca de comida, seguridad o medicinas.
En menos de una década, Venezuela pasó de ser una de las naciones más ricas de América Latina a un territorio marcado por la pobreza y la desesperación. El petróleo, que alguna vez fue su orgullo, se convirtió en la raíz de su tragedia. Maduro se rodeó de figuras que reforzaron su poder con mano de hierro. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, y un círculo militar que juró lealtad absoluta. Cada protesta fue sofocada con brutalidad. Cada voz disidente fue silenciada o empujada al exilio. A medida que la presión internacional crecía, Maduro respondía con más control, culpando a los enemigos del imperio y denunciando conspiraciones. Sin embargo, detrás del discurso bolivariano se ocultaban negocios ilícitos, alianzas con grupos armados y un entramado financiero que cruzaba fronteras. En 2020, fiscales federales de Estados Unidos lo acusaron formalmente de narcoterrorismo, alegando que su gobierno colaboraba con el Cártel de los Soles para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense. Durante años, esas acusaciones parecían simbólicas, imposibles de ejecutar. Pero los acontecimientos de los últimos días demostraron que la impunidad no era eterna. La captura de Maduro en el Caribe, mientras intentaba volar hacia África, marcó el final de una persecución silenciosa pero implacable. Del otro lado del poder, la figura de María Corina Machado emergía con fuerza. La líder opositora, que había sido marginada y perseguida, se convirtió en el símbolo de una Venezuela que anhelaba cambio. Su llamado a organizar una transición democrática resonó con fuerza dentro y fuera del país. En contraste, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el papel de presidenta encargada, intentando sostener lo que queda del chavismo. Pero el vacío de liderazgo es evidente. Los ministerios están paralizados, los cuarteles divididos, y las calles llenas de incertidumbre. Maduro, el hombre que desafió a Washington durante años, ahora enfrenta su destino en una celda de Brooklyn. Sus abogados han pedido trato diplomático, alegando inmunidad, pero la justicia estadounidense parece decidida a convertir su caso en un símbolo. Un mensaje para todos los regímenes que usan el poder para enriquecerse y oprimir a su pueblo. Nadie está por encima de la ley. Mientras tanto, las reacciones en América Latina son mixtas. Algunos gobiernos, como el de Brasil y Argentina, han pedido una investigación internacional independiente, temiendo que este precedente pueda volverse un arma política. Otros, como Colombia y Chile, celebran el arresto como una victoria de la justicia. Lo cierto es que el continente entero observa con atención el juicio del siglo. El de un presidente latinoamericano, sentado ante un tribunal estadounidense, acusado de traicionar los ideales de su propio pueblo. En el corazón de este drama global se encuentra un elemento que ha definido la relación entre Venezuela y Estados Unidos durante décadas: el petróleo. Lo que hoy se presenta como un caso judicial también es, en el fondo, una batalla por el control energético y geopolítico de Sudamérica. Cuando Donald Trump apareció en la Casa Blanca para anunciar la detención de Nicolás Maduro, sus palabras resonaron como un golpe calculado. Estados Unidos garantizará la transición y protegerá los recursos naturales de Venezuela. Para algunos, fue justicia; para otros, una ocupación disfrazada. Los cargos contra Maduro son múltiples y de una gravedad excepcional. La acusación formal del Departamento de Justicia lo señala como líder de una red criminal que usó su poder para facilitar el tráfico de cocaína, armas y dinero ilícito. El documento judicial menciona incluso a generales del ejército venezolano y a altos funcionarios que, bajo su protección, operaban con cárteles en Colombia y Centroamérica. Washington sostiene que más de 250 toneladas de cocaína cruzaron el Caribe rumbo a puertos estadounidenses con la complicidad de altos mandos chavistas. Maduro ha negado todo, calificando las acusaciones de fabricadas y políticas. Sin embargo, la evidencia recopilada por agencias internacionales muestra un patrón de operaciones y transferencias que vinculan directamente a Caracas con rutas del narcotráfico. Testimonios de exfuncionarios exiliados, documentos bancarios y grabaciones interceptadas
componen el expediente más explosivo jamás presentado contra un jefe de Estado latinoamericano en ejercicio. El mensaje de Washington es claro: la inmunidad presidencial no existe frente al crimen organizado. Trump, fiel a su estilo provocador, aprovechó el momento para lanzar un mensaje político al mundo. Maduro pensó que podía desafiar a Estados Unidos. Hoy está donde pertenece, tras las rejas. También anunció la creación de una administración temporal que gestionará los recursos de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, bajo supervisión de un consorcio internacional. La medida provocó un terremoto diplomático. Moscú y Pekín calificaron la acción como un robo colonial, mientras Bruselas pidió cautela y respeto al derecho internacional. La figura de Delcy Rodríguez, ahora en funciones de presidenta interina en Caracas, enfrenta el desafío de mantener unido a un país fracturado. Su gobierno de emergencia intenta garantizar servicios básicos mientras las sanciones y la incertidumbre paralizan la economía. En un mensaje televisado, Rodríguez declaró: "No entregaremos nuestra soberanía. Exigimos el regreso inmediato del presidente Maduro". Pero sus palabras parecieron perderse entre los gritos y aplausos de las multitudes que pedían elecciones libres. Mientras tanto, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la vida de Maduro se ha reducido a un silencio pesado. Las imágenes filtradas lo muestran cabizbajo, con un uniforme beige y sin acceso directo a sus asesores más cercanos. Sus abogados han pedido audiencia urgente, argumentando violación a los tratados diplomáticos, pero la Fiscalía insiste en que el caso se rige por las leyes criminales, no por la inmunidad política. En otras palabras, Maduro será juzgado como cualquier otro acusado de narcotráfico. Las repercusiones internacionales no tardaron en sentirse. En Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunió de emergencia. Rusia propuso una resolución condenando el arresto, que fue vetada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. América Latina quedó dividida. México y Bolivia denunciaron una violación a la soberanía, mientras Paraguay y Ecuador apoyaron la restauración de la democracia. Cada país tomó posición, y el continente se polarizó más que nunca. En las calles venezolanas, la tensión se mezcla con esperanza. Muchos creen que este es el principio del fin de una larga pesadilla. Otros temen que el vacío de poder derive en caos. Los jóvenes gritan consignas por un futuro libre. Los viejos recuerdan los días de Chávez con nostalgia. Pero todos saben que nada volverá a ser igual. La caída de Maduro no solo derrumba un gobierno, sino una ideología entera que durante más de 20 años definió el rumbo político de Venezuela. La detención de Nicolás Maduro ha cambiado la historia contemporánea de América Latina. En cuestión de días, el mapa político de la región se ha redibujado, y la pregunta ya no es si el chavismo sobrevivirá, sino qué surgirá en su lugar. Desde su celda en Brooklyn, el antiguo líder observa cómo su legado se desmorona. Las estatuas derribadas, los retratos retirados, los discursos bolivarianos, silenciados por una nueva ola de incertidumbre. La revolución que juró eterna ha terminado en un estruendo judicial. En Venezuela, la transición se vive con una mezcla de esperanza y miedo. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina ha generado divisiones profundas incluso dentro del chavismo. Muchos altos funcionarios, temiendo arrestos o sanciones, buscan refugio en embajadas extranjeras. Otros han empezado a negociar discretamente con la oposición, anticipando un cambio de poder inevitable. Mientras tanto, las calles de Caracas hierven de manifestaciones, no solo de celebración, sino también de reclamo. Queremos elecciones, no imposiciones, gritan miles frente al Palacio de Miraflores. María Corina Machado, desde su sede, en el este de Caracas, ha convocado a un Frente Nacional para organizar elecciones libres bajo supervisión internacional. Sus palabras han encendido la chispa de un movimiento que podría marcar el renacimiento político del país. Venezuela tiene una oportunidad única de sanar, de recuperar la dignidad
y reconstruir su futuro, declaró entre aplausos y lágrimas. Su discurso resonó más allá de las fronteras, inspirando mensajes de apoyo desde Madrid, Bogotá y Miami. Pero la transición no será sencilla. La economía venezolana sigue paralizada y el control de los recursos petroleros por parte de Estados Unidos ha desatado una ola de críticas globales. Analistas advierten que, aunque el fin del régimen de Maduro representa un alivio, la intervención extranjera podría generar nuevas dependencias. El riesgo es que Venezuela pase de una dictadura a una tutela internacional, escribió un columnista del País. Y esa posibilidad divide incluso a los más fervientes defensores del cambio. En el ámbito internacional, los gobiernos intentan redefinir sus relaciones con Caracas. Washington propone un plan de reconstrucción económica con la condición de elecciones transparentes. Moscú y Pekín, por su parte, amenazan con romper acuerdos y congelar inversiones. La ONU ha nombrado un comité especial para supervisar la transición política y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos, incluidos los exfuncionarios del régimen detenido. Nunca antes la comunidad internacional había observado tan de cerca el destino de un país latinoamericano. Dentro del Metropolitan Detention Center, Maduro mantiene un silencio obstinado. Sus abogados preparan una defensa basada en inmunidad diplomática, aunque pocos creen que prospere. En las pocas apariciones públicas permitidas, su rostro refleja agotamiento y desconcierto. El hombre que durante años desafió al mundo, parece entender ahora que su poder era frágil. No fui yo, fue el pueblo, dijo ante los jueces en su primera audiencia. Pero el eco de sus palabras se perdió entre los flashes de las cámaras y la fría mirada de los fiscales. Los venezolanos, dentro y fuera del país, miran hacia el futuro con una mezcla de alivio y temor. Nadie sabe qué vendrá después, una transición pacífica o una nueva crisis. Lo único claro es que el arresto de Nicolás Maduro ha marcado un punto de no retorno. La nación que un día fue símbolo del socialismo latinoamericano enfrenta su encrucijada definitiva. Y mientras el mundo debate sobre justicia o intervención, millones de venezolanos simplemente sueñan con algo que durante años les fue negado: vivir en libertad. Así termina esta parte de la historia, pero el capítulo de Venezuela apenas comienza. En las próximas semanas, los tribunales de Nueva York, los pasillos del Palacio de Miraflores y las calles de Caracas escribirán el destino de un país que ha aprendido a la fuerza que ningún poder dura para siempre.